este video voy a inaugurar una serie de videos que voy a hacer semanalmente, todas las semanas, espero no fallar, en donde hacemos un repaso semanal de los distintos mercados, ya sea de acciones, de índices, de forex y de criptomonedas. Principalmente voy a analizar primero el eurodólar, después el Nasdaq 100, después el S&P 500, después alguna acción como Tesla, por ejemplo, y finalmente Bitcoin y Ethereum. Vamos a empezar con el par del eurodólar, el que más se opera, el más barato porque tiene mayor liquidez y el que más bajo spread tiene. Igualmente, como el análisis lo voy a hacer en gráficos diarios, esto del spread no va a importar demasiado, ya que no nos afecta si hacemos una operación en el eurodólar en un gráfico diario. Como podemos ver, si alejamos un poquito el gráfico, vemos que está en una tendencia lateral, no hay una tendencia muy definida. Yo te pongo esto y ¿qué ves? ¿Para dónde va el precio? ¿Para arriba o va para abajo? Vos me vas a decir, bueno, acá va para abajo y acá va para arriba. Pero en lo macro, la tendencia desde el 2014 está lateral. Con lo cual podríamos trazar una línea acá y una línea acá más o menos, para ver que el precio podría llegar hasta acá arriba de todo. Ya que en el punto este de acá, que fue más o menos a finales del 2022, creo que fue cuando terminó la pandemia, se empezó a recuperar el precio. Si hacemos un poquito de zoom, ahora ¿qué me vas a decir? ¿Es alcista o es bajista? Podríamos decir que es lateral también. Acá claramente sí que fue bajista. Tenemos mínimos más bajos y máximos más bajos también. Pero a partir de este punto podríamos haber dicho que era alcista, pero sin embargo no. ¿Por qué? Porque no hay mínimos más altos y máximos más altos. Si trazamos con la herramienta esta de ruta, podemos ver lo siguiente. Acá tenemos un máximo que superó a este, pero el mínimo no fue más alto que este. Acá tenemos un máximo que superó a este y este mínimo sí que fue más alto, pero acá tenemos un máximo que fue más alto que este y un mínimo que no fue más alto. O sea, si no hay máximos que son más altos y mínimos que también son más altos, no estamos en una tendencia alcista. Estamos en una tendencia lateral. ¿Y sabes qué funciona muy bien en una tendencia lateral? El RSI. ¿Por qué? Porque no predominan más los compradores o más los vendedores. Y justamente el RSI da muchas fallas cuando estás en una tendencia alcista o bajista y lo operas porque obviamente que va a predominar o compradores o vendedores. El RSI nos marca puntos de sobrecompra o sobreventa, y en una tendencia alcista o bajista es obvio que va a haber una sobrecompra o una sobreventa porque es una tendencia. Pero en una tendencia lateral no hay algo que esté definido, está más o menos todo equilibrado. Entonces en este tipo de tendencias el RSI sí que suele funcionar un poco mejor. Si nos fijamos, acá el RSI nos marcaba una venta y el precio se dio vuelta. Acá nos marcaba una venta y el precio cayó. Acá nos marcaba una compra, el precio subió. Nos marcaba una venta acá y el precio, ¿qué pasó? Cayó. Si hacemos un poquito más de zoom, lo vamos al gráfico de 4 horas si quieren. ¿Qué podemos ver? Ahora sí podemos ver un poquito más de la tendencia bajista, ¿no? Tenemos esto de acá. Ahí. Máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo. Y ahora el precio está buscando un mínimo. ¿A dónde va a buscar el mínimo? Por lo menos por acá, por esta zona de acá. Me atrevería a decir que esta zona de acá, que es un order block. Más o menos hasta acá debería caer el precio. Y como podemos ver, sí que lo está haciendo. Es más, el precio en esta parte de acá respetó lo que vendría siendo esta tendencia acá. Mira, este punto, este punto, este punto, y acá lo respetó y cayó con una fuerza tremenda. Así que, ¿dónde empezaría a buscar compras? En esta zona de acá o en esta zona de acá un poquito más abajo, que es donde habría la liquidez. Más o menos en esta zona de acá. Nos vamos al Nasdaq 100, que es lo que tenemos, una tendencia alcista en el gráfico diario. ¿Por qué tenemos una tendencia alcista? Muy sencillo, por lo mismo antes. Máximo, bajo, máximo, mínimo. Máximo, mínimo, máximo. Acá se quedó un poquito el lateral. Y acá, máximo, mínimo. Máximo, mínimo, máximo. ¿Qué sigue? Mínimo. ¿En dónde podría rebotar el precio? Decimos que acá está cayendo. ¿Hasta dónde puede caer? Bueno, si vemos acá, tenemos una zona que podríamos utilizarla de soporte, ¿no es cierto? Sumado a esta zona de acá que ya de por sí es de soporte. Podríamos hacer una cosa así y ver que el precio podría rebotar en este rango. Si queremos afinarlo un poquito más, nos vamos al gráfico de 4 horas e incluso te diría que el precio podría llegar a rebotar acá.
y vamos a decir cómo sé que va a rebotar o no. Lo que siempre digo, yo me guío si el precio va a rebotar o no, si es que hay una envolvente o una buena mecha. Por ejemplo, acá el precio se dio vuelta. ¿Por qué se dio vuelta? Mirá, una buena mecha. Nos vamos al gráfico diario. Y bueno, está en máximos. Y vamos a ver si conviene comprar el Nasdaq en estos momentos. Y la verdad que no, está en máximos históricos. El día de hoy literalmente está en máximos históricos. Así que no te convendría comprar el Nasdaq por lo menos hasta que baje a esta zona de acá. Esta zona o esta zona si se quiere, que también hay como un punto de soporte, ¿no? Lo que podrías hacer es dividir tu operación en dos. Qué sé yo, si estás operando $1000, en esta zona de acá compras 500 y en esta zona de acá compras otros 500, porque puede que acá el precio nunca llegue y se quede simplemente acá. Si hubiésemos prestado atención hace una semana más o menos, hubiésemos visto que el RSI nos dio una señal acá, pero como digo, nunca conviene usar el RSI nada más. ¿Con qué le pudimos haber combinado el RSI para que la señal sea más potente? Bueno, pudimos haber dicho acá, en esta zona, esto lo vamos a borrar primero. Acá tuvimos un movimiento muy fuerte. ¿Qué pasó con ese movimiento muy fuerte? Nos dejó zonas de imbalance, como por ejemplo esta de acá, que se cubrió y el precio subió, o incluso esta de acá, una zona de imbalance bastante grande. Justo en esta zona de imbalance, el RSI se puso de color verde y se combinó el RSI con la zona de imbalance, lo cual nos dio una buena señal para poder comprar. Y justo en esta parte de acá hubo una envolvente alcista, así que ya tenemos 3 señales. ¿Qué pasó después de eso? El precio mirá cómo se disparó. Probablemente en esta zona de acá empiece a bajar porque acá arriba tenemos bastante liquidez, como siempre digo en todos los videos. Otra zona de imbalance podría ser acá, que justamente es más o menos la zona de soporte y resistencia que yo había marcado. El S&P 500, la situación es más o menos similar. Si miramos, podemos ver que los gráficos son realmente muy parecidos. Acá te los voy a mostrar para que los compares. Y esos son porque las empresas que más peso tienen, como pueden ser Amazon, Microsoft, Apple, pesan más dentro de estos índices. Y tanto el S&P 500 como el Nasdaq 100 tienen a estas empresas. Entonces por eso es que los gráficos más o menos son parecidos. Así que el análisis sería muy pero muy similar. Después si nos vamos a acciones, vamos a poner alguna acción para analizar. Tesla, por ejemplo, esta es la cotización diaria según el Nasdaq, acá lo podemos ver. ¿En qué tipo de tendencia está? ¿Alcista, bajista o lateral? Primeramente podríamos decir que está en una tendencia lateral, porque el precio acá parece lateral. Pero si nos ponemos un poco más exquisitos y lo empezamos a medir con la herramienta esta de ruta, podemos ver que en la parte de acá estaba alcista, pero acá ya se puso bajista, porque mirá lo que hay. Máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo. Los máximos y mínimos son cada vez más bajos. Entonces podríamos decir que está en una tendencia bajista. Además, si lo medimos desde febrero del 2022, está muy bajista esto. Y a pesar de que está en una tendencia bajista en estos momentos, es una buena oportunidad para hacer alguna operación de compra, porque el precio debería subir por lo menos hasta acá, más o menos, y formar un nuevo máximo. Tranquilamente podríamos unir este mínimo y este mínimo, y como vemos el precio en estos momentos justo está ahí, y podría rebotar para arriba. Si vemos también tenemos una envolvente alcista, y si activamos el RSI, vemos que está verde esto de acá, y en cualquier momento se podría poner una franja verde. Obviamente, como dije, no hay que guiarse solamente por el RSI, pero si nos fijamos también, acá tenemos liquidez, el precio agarró esa liquidez, tenemos también un super imbalance acá. Bueno, al ser una acción está llena de imbalances igualmente, por el tema de los gaps de que cierra un día y abre dentro de 2 días, ponele, y la volatilidad que, bueno, supone tener acciones en nuestro portafolio. Pero si queremos podemos ir al gráfico de 4 horas. Vemos en este caso que la envolvente alcista no está. Acá el RSI nos marca muchas señales, lo cual son señales erróneas, porque bueno, nos está diciendo en una tendencia bajista que compremos. Esta acá no lo hubiera utilizado, esta tampoco. La única, la que deberías darle importancia, son estas de acá, que son cuando el precio está más cerca de esta parte de acá que marcamos anteriormente con esta línea de tendencia. A esa es a la que le deberías dar importancia. A esta y a esta no le deberías dar importancia. A esta y a esta ya un poquito más de importancia le deberías dar. Por eso que dije de que esta línea de tendencia. Y por último, y lo que seguramente más te importa, vamos a ver cómo lo está haciendo Bitcoin. Nos vamos al gráfico de un día. El RSI lo vamos a ocultar. Podemos ver que claramente está en una tendencia que parecería ser alcista, pero no lo tenemos del todo claro porque hizo un movimiento muy brusco acá.
pero vamos a marcar las zonas de order blocks o de soportes y resistencias. La primera zona grande podría ser esta de acá, y la segunda zona grande de soporte y resistencia podría ser esta de acá, más o menos. Tenemos acá que tocó una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5, 6, una zona bastante importante. O si se quiere, también esta de acá, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tiene un montón de toques esta zona de soporte. Que de hecho el precio, no acá, pero sí que un poquito más arriba, rebotó en esa zona. Vamos al gráfico de 4 horas, a ver si vemos las cosas un poquito más claras. Y vamos a ver que en esa zona que anteriormente habíamos marcado, acá vamos a verlo de nuevo, zona de order block. ¿Por qué? Porque el movimiento acá fue muy fuerte y esta es la anteúltima vela antes de todo este movimiento fuerte. Pero vamos al gráfico de horario nuevamente, de 4 horas, perdón. Y vemos que en esta parte acá, el precio dejó una mecha, pero mirá, del tipo martillo, pero de esas mechas que vos decís, opero sí o sí en esta. Bueno, el precio hizo eso. Así que en esta parte de acá podríamos haber operado en corto. Un stop loss ahí del 6%, lo cual es bastante, pero no es bastante si tenemos en cuenta que podríamos haber ganado un 16,52%. Ahí ya te la pensás un poquito más. De todas formas, el Bitcoin, por lo menos yo lo veo más a largo plazo y no hago operaciones en corto, sino que conviene comprar en cuanto vos lo ves con un descuento. Cuando ves que el precio cae y después probablemente vaya a subir, ahí es cuando conviene comprar. Si vos lo ves, por ejemplo, que está acá en el máximo, obviamente no vas a comprar porque vas a perder guita, porque lo más probable es que rebote y se vaya para abajo. Pero bueno, vos me vas a decir, y ahora el precio rebotó, en esta zona acá que marcaste no, pero un poquito más arriba. Porque bueno, yo lo marqué con una línea, en realidad nunca hay que marcarlo con una línea, siempre es mejor marcarlo con rectángulos porque el precio no va a clavarse exacto en esa línea, sino que varía un poquito dentro del rectángulo. Vos me vas a decir, bueno, ¿hasta dónde puede rebotar el precio de Bitcoin? ¿En qué momento puede caer? Acá podemos ver, tenemos un imbalance, pero gigante, en el gráfico de 4 horas. El primer imbalance que se encuentra. Acá tenemos otro, mirá, si te fijas, acá tenemos un imbalance muy chiquitito. En estos puntos acá podríamos realizar las operaciones en corto, sí, pero como te dije, yo solamente estaría buscando operaciones de compra. ¿En qué punto estaríamos buscando operaciones de compra? Si el precio, por ejemplo, agarra este imbalance, hace así y después rebota. ¿En dónde va a rebotar? En el próximo imbalance o mínimo, por ejemplo. Podríamos estar buscando que el precio caiga hasta acá, lo cual sería una buena zona para realizar compras si es que hay una buena envolvente o una buena mecha. O el RSI marca algo. Y la otra zona bastante buena para comprar podría ser esta de acá, para realizar alguna compra. Es más, si el precio no llega a cubrir esta parte de acá y directamente de acá baja hasta acá, podríamos buscar que llegue hasta acá y en este punto de acá ya vendemos. Es decir, compramos acá y vendemos acá. Eso también podría ser una opción bastante válida. Y si compramos acá el stop loss, ¿dónde lo ponemos? Bueno, en ese caso yo lo pondría acá, debajo de este mínimo. ¿Por qué? Por las dudas de que nos manipule este mínimo, tome la liquidez y ahí sí que salga disparado. Pero si lo ponemos muy ajustado acá, capaz que el precio va a buscar este mínimo y nos manipula a nosotros, es decir, nosotros nos convertimos en la liquidez del mercado. Y eso es justamente lo que no queremos. Así que la aposta sería hacer algo como así. Si el precio toca esta parte de acá, comprar un stop loss por abajo de este mínimo y un day profit por acá arriba en 2.72 más o menos. Pero bueno, ese fue todo el análisis semanal. Sé que esta vez, por ser la primera vez, sé que lo hice demasiado desde lo macro. Las próximas ocasiones, las próximas semanas, vamos a tratar de verlo un poquito más en micro, desde el gráfico de 4 horas hasta el gráfico de 1 hora aproximadamente. Cualquier cosa, cualquier comentario, sugerencia es bienvenida. Me dejas en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.